Buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Me ha tocado representar al equipo de la Seremi de Vivienda, que trabajamos en el contexto del plan de descontaminación atmosférica. Y quisiera partir con una lámina que nos representa y un poco el espíritu de esta jornada, que es la vinculación, ¿cierto?, entre los actores públicos, la parte privada, ¿cierto?, y la academia, que es un poco lo que le da el nombre a la jornada, que ustedes han visto el panel que habla como de PDA más, es un poco la suma de las propuestas para poder llegar a un buen resultado. ¿Ya? Lo que tenemos acá es la imagen aérea de Temuco, por si alguien no es de acá, lo que se ve acá es el río Cautín, ¿cierto? Padre Las Casas, y la mancha roja, que son los puntos donde se han aplicado las soluciones de acondicionamiento térmico, que es parte de la experiencia que les voy a contar hoy, además de hablarle un poco del parque habitacional existente, que como señalaba Ángel, lo que tenemos acá podemos dividirlo en cuatro. Tenemos hasta marzo del 2001 viviendas que no tenían cierta reglamentación térmica, viviendas o el artículo 4110 no estaba todavía con la exigencia actual. Luego tenemos el otro tramo entre el 2001 y el 2007, y posteriormente tenemos el tramo entre el 2007 y cuando entró en vigencia la primera etapa ya del PDA para vivienda nueva. Y luego las viviendas, cierto, que se han producido con el estándar PDA actual. Por lo tanto, nuestro parque habitacional, que es objeto, cierto, a soluciones de acondicionamiento térmico, es el que se ve en las 85.000 viviendas, y de ellas son las que se han aplicado ya más de 14.000. Otro punto importante que nos interesa relevar es que hay algunos decretos, como el DS-19 o el DS-10, que son decretos que han incorporado factores de eficiencia energética y se han incorporado, ¿cierto?, ya no solamente a las comunas de Temuco Padre Las Casas, sino que se ha ampliado la cobertura a otras comunas que no están regidas, ¿cierto?, por este estándar PDA, lo cual muestra parte de lo que quiere el Ministerio a través de nosotros, la Seremi, de poder tratar de disminuir la brecha existente, que es bastante amplia, entre las zonas que cuentan con el estándar PDA versus las que no. Respecto al marco normativo, nosotros nos regimos por el decreto 8, que bien señalaba Rocío hace un momento, y tenemos una meta, ¿cierto?, de poder acondicionar 40.000 viviendas, ¿cierto?, en un plazo de 10 años. Esa es una parte de lo que nos rige. Luego, el artículo número 30, que debemos incorporar, ¿cierto?, la regularización también de las viviendas para que puedan ser objeto del programa. Y por último, en los artículos de entre el 31 y el 33, que fijan los estándares y los plazos de aplicación, que como señaló bien la Cámara chilena hace un momento y también los expositores anteriores, el estándar ha sido paulatino para que se pueda aplicar, para que pueda el mercado igual acomodarse, ¿cierto?, y podamos llegar a un buen producto. ¿Cómo ha sido esto? Desde el año 2015, ¿cierto?, en noviembre partió el estándar PDA solo para acondicionamientos de vivienda. A un año calendario de esa fecha, ya esa misma exigencia se hizo extensiva a vivienda nueva, y luego en enero del 2018 aumentó el estándar nuevamente, y ahí tanto para vivienda nueva como existente. Eso se debe cumplir obligatoriamente dentro de los límites comunales de Temuco y Padre Las Casas. ¿Y qué es lo que nos pide? En efecto, el plan de descontaminación atmosférica para vivienda nos pide 5 puntos. Disminuir la transmitancia térmica del envolvente, disminuir el riesgo de condensaciones, controlar las infiltraciones de aire, incorporar sistemas adecuados de ventilación y controlar las ganancias solares. ¿Cuáles son nuestros estándares actuales? Tenemos entonces, hice un comparativo aquí entre lo que es la ordenanza general versus la exigencia actual, y aquí en el gráfico podemos ver que en piso ventilado se mantuvo, en techumbre aumentó un 15% la exigencia, en muros un 71% la exigencia, pasamos de una transmitancia térmica de 1,6 a 0,45, y por la incidencia que tiene el muro en la envolvente es bastante grande la incidencia. Luego en ventanas, ¿cierto?, como bien señalaba alguien de la Cámara, aquí ya la ventana mínima exigía un doble vidriado hermético con marco PVC, más o menos que esté en un 9,3,6 aprox. Luego está la exigencia en puerta, ¿cierto?, que ya debe ser una puerta de bastante espesor o una puerta aislada.
Respecto al control del riesgo de condensaciones, existe, ¿cierto?, una norma de la cual el Ministerio ha creado una forma de cálculo que simplifica esta norma y genera en ciertas condiciones ambientales, que son las siguientes, del mes de julio, ¿cierto?, con algunas condiciones ambientales interiores que debemos probar con tres situaciones de humedad relativa interior, 65, 75 y 80%, y demostrar que ha disminuido el riesgo de condensación. ¿Qué es lo que es la condensación? Muchos de acá presentes obviamente lo sabemos, pero es esto, ¿cierto?, que en una botella está perfecto que ocurra, pero dentro de un muro a veces también pasa, y en las superficies interiores también, y es lo que se quiere prevenir, lo cual hasta ahora se ha mitigado bastante en la región en base a nuestras inspecciones que hemos hecho. Hemos sí tenido problemas en lo que ha señalado aquí en las exposiciones anteriores, los puentes térmicos, que lo vamos a ver más adelante. Respecto a las infiltraciones de aire, a nosotros la exigencia actual, como se ha señalado en algunas exposiciones anteriores, es súper sencilla. Nos pide unas especificaciones técnicas que digan cómo vamos a sellar la vivienda. Eso, al no ser un método probado, sabemos que tenemos una brecha muy importante. Dado a eso, están también los invitados y las exposiciones que se han dado con anterioridad, como para ir disminuyendo esa brecha que sabemos que la tenemos. Hemos llevado un trabajo, aquí hay una foto con la Universidad Autónoma que está elaborando, ¿cierto?, un catastro de cuál es el estado de las infiltraciones de las viviendas actuales, para básicamente tener el conocimiento y poder ir aminorando esta brecha. Esa exposición, por si acaso, se va a exponer un rato más en esta misma jornada. Luego, la ventilación. La ventilación es un tema que me llamó la atención. Tuvimos hace muy poco en un curso de certificación de vivienda sustentable, y cuando surgió este tema se levantaron al tiro 10 manos consultando y con algunas propuestas que me parecieron muy buenas. Lo que nos pide actualmente es algo muy sencillo, que tengan entradas por los recintos secos y salida con extracción mecánica por los recintos húmedos. Pero sabemos que aquí nos falta igual por avanzar, y lo anoté en la croquera, no se alcanza a ver ahí, pero hay un tema con la ventilación convectiva que se debe incorporar. También hay un temor, ¿cierto?, a que estemos sobreventilando las viviendas. Nosotros, como todo esto es como un ecualizador en que uno mueve un factor y se mueve otro, y eso hay que tener cuidado. Actualmente el riesgo de condensación ha bajado mucho en nuestras viviendas, pero tenemos la duda también hasta dónde se ecualiza esto. Entonces, es un punto. Nosotros mañana tenemos una jornada de PDA interna, vamos a verlo con los colegas de todas las regiones, donde vamos a tener también ahí mucha interacción y vamos a ver estos puntos. Respecto al control de ganancias solares, quizás el punto más polémico que se ha incorporado, por lo menos acá en la región, es un punto que básicamente lo que hace relaciona la calidad térmica de la ventana, ¿cierto?, o la condición de la ventana versus una restricción respecto a su dimensión por orientación. A pesar de todo, se ha llevado a cabo como trabajo multisectoriales para poder llegar, ¿cierto?, a buen puerto con este punto que tiene que ver un poco con disminuir las ventanas al sur, que son pérdidas de calor, y aumentar y permite mayor flexibilidad al norte, que tiene, ¿cierto?, supone una ganancia solar. Respecto a nuestra aplicación, quiero mostrarles que un poco cómo se ha desarrollado en Temuco. Y cuando uno empieza a ver ya el plano de otra forma, nos damos cuenta que si bien hay sectores que se ha llegado con bastante intensidad, hay sectores que aún están quedando ya no como zonas, sino como bien puntuales, donde no hemos podido llegar todavía con el subsidio, que son nuestros próximos desafíos. Hemos tenido avances, sobre todo con la inclusión, ¿cierto?, de los montos de subsidios. Por ejemplo, cuando se incorporó el subsidio para complejidad técnica, y no tuvo restricción para adultos mayores, por ejemplo, que no importaba el registro social de hogares, vimos que en la parte poniente de Temuco sí se pudieron generar más subsidios, pero aún así ha sido insuficiente cómo hemos llegado a esa zona. Por lo tanto, dividimos algunas microzonas de Temuco, más bien puntuales, donde nos encontramos, por ejemplo, y un ejemplo que me quisiera mostrar es un sector que ocurre en Pedro de Valdivia, se repite en Padre Las Casas y en algunas otras zonas de Temuco, en que ha habido masivamente se han ingresado soluciones ahí, pero hay algunas partes que no hemos llegado. Cuando uno va a terreno, se encuentra que son viviendas que
Normativamente es difícil intervenirlas porque no cumplen, ¿cierto? Sabemos que entre 90 y 140 metros, a pesar de existir una ley simplificada para regularizarlas, la rasante es implacable, o sea, no cumplen. Y eso ocurre en varias zonas de Temuco. Por otra parte, en la zona más poniente de nuestra ciudad, que es un poco esta la tipología de viviendas, se ha llegado, pero ha faltado todavía que se llegue en mayor medida, ¿ya? Y hemos ido avanzando. De hecho, cuando uno revisa las resoluciones un poco, se da cuenta que el porcentaje de copago ha ido aumentando. Y eso significa claramente que se ha llegado un poco más como a los sectores medios, por llamarlo de alguna forma, de Temuco, que tienen esta tipología de vivienda. Recordar igual que en Temuco tenemos como un 30% de viviendas de albañilería y el porcentaje restante en madera revestida. Quisiera mostrarle 4 ejemplos que me parece relevante mostrar. Uno es de un mejoramiento de vivienda, el otro un mejoramiento de edificio, el otro una vivienda nueva y el cuarto un edificio de vivienda nueva. Un poco para mostrar el estándar. Esta es una vivienda de acondicionamiento térmico construida el año 96 con estándar PDA 2018, que es el que incorpora todos los factores que ya mostramos. La empresa constructora Roberto Soto, materialidad, estructura de madera. El primer piso está revestido con una terminación de AVES, que es poliestireno con un revoque. Y el segundo piso con tinglado de fibrocemento. Calificación D, implacable. En general estaba bien, siempre cargamos nuestra cámara termográfica cuando revisamos la vivienda. La puerta claramente tiene un problema de pérdida excesiva, los rebajes, ¿cierto? El vidrio, efectivamente no cumple esa puerta, pero se ha ido mejorando en el camino. Una vivienda sin masa térmica, se expresa aquí en el gráfico, ¿cierto? Que la temperatura exterior va muy acoplada a la temperatura interior cuando se hace el cálculo sin equipo de climatización. El segundo ejemplo, nos parece súper importante mostrarlo, un ejemplo de edificio en altura, acondicionamiento térmico. Térmicamente el edificio no cumplía, o sea, tenía térmicamente muy desastroso, ¿cierto? Tenía una estructura metálica que se proyectaba hacia el exterior. Ese proyecto se revistió. En ese momento se hizo la demanda energética teórica, ¿cierto? Cuánto ahorraría, daba como un 40%. Se monitoreó en su momento. Y tuvimos la oportunidad de una usuaria que se calefacciona con gas, de poder tener las boletas previo al mejoramiento y post mejoramiento, y hay un cálculo efectivo de ahorro de un 40%, lo cual nos deja bastante satisfechos. Cuando el proyecto se hizo, nos generaba mucho temor porque no había cambio de ventana en ese momento, por lo tanto se generaba un delta de resistencia térmica muy tremendo. Y finalmente, cuando fuimos hace muy poco a verlo, había usuarios que habían cambiado a termopanel y peor aún, o mejor aún, habían incorporado un tercer vidrio. Habían puesto una puerta como exclusa y por lo tanto habían mejorado por sí solos las condiciones del departamento, lo cual nos parece un muy buen avance y como concepto ahí como de copago un poco entre la inversión, ¿cierto? Estatal, del gobierno, versus lo que incorpora el propio usuario. El tercer ejemplo, nos parece muy importante poder mostrar que una vivienda nueva del programa de habitabilidad rural, la constructora Santa Magdalena, fecha de construcción 2018, son 53 viviendas, ubicada en el sector Boyeco de Temuco, una vivienda que recuperó los aspectos ancestrales, ¿cierto?, que se daban en la zona. Se certificó un material, hubo una consulta por ahí donde se certificó un material, pasó varios tipos de ensayos, se precalificó con letra B, tuvo un ahorro de energía de 56,3% calculado con la herramienta de ese momento. Para los que son calificadores saben que la herramienta ha ido mutando, ¿cierto? Tuvo el material en sí, un material que está también trabajado con una mixtura entre celulosa proyectada de alguna empresa que trabajó. Entonces aquí se generó el círculo virtuoso que se llama iglú, un círculo virtuoso, ¿cierto?, entre lo que es el Estado, ¿cierto?, la parte privada, ¿cierto?, la academia que asesoró igual la Universidad de la Frontera, y lo va a mostrar don Juan Pablo Cardenal luego en su exposición. Y el cuarto ejemplo es
el proyecto del condominio El Encanto, de integración social, construido por la empresa inmobiliaria Medina Isabel Limitada. Nos pareció relevante mostrarlo por algunas características que cumplen por sobre la normativa. Tiene poliestireno bajo radier, calificado algunos departamentos con letra C y otros con letra D. A diferencia del anterior, es un edificio que sí cuenta con masa térmica, ¿cierto? Entonces la temperatura interior se desacopla, ¿cierto?, de la temperatura exterior, aún calculándolo sin equipos de climatización. Tiene incorporado paneles fotovoltaicos en la superficie de la cubierta, conectados con el sistema central, ¿cierto? Y cuando se empieza a aplicar eficiencia energética ya en las viviendas, empieza a ser evidente algunos otros problemas que antes no habíamos notado, como lo son los puentes térmicos. Y es ahí donde nosotros, y como ya para ligar con el próximo tema, cuando aplicamos cierto ya aislante sobre los 8 centímetros, sobre un hormigón o sobre albañilería que tiene una buena inercia térmica, ese material se enfría, ¿cierto?, y está generando, y en estos puntos la gente se pregunta, ¿de dónde viene? ¿Hay agua? ¿De dónde viene el agua? Bueno, el agua viene desde el interior, porque aquí hay puntos fríos que se genera, ¿cierto?, condensación, porque solamente se deposita ahí el vapor que está contenido en forma gaseosa, ¿cierto?, y se fija en esos puntos. Puentes térmicos, claro, teóricamente tenemos muchos, geométricos, por cambio de materiales, constructivos y convectivos. Nosotros en nuestras inspecciones que hemos hecho nos encontramos con toda esa gama en distintas condiciones, mezclados uno con otro. Por ejemplo, uno muy común que pasa, y que eso lo hemos dicho en las empresas constructoras, porque si bien la normativa no lo exige, pensamos que es bueno, previo a que cambie, poder ir ya incorporando estos conceptos, incluso ayuda para el tema de postventa. Cuando se proyecta un muro, por ejemplo, como está este tema, que no es parte de la envolvente, y ese muro no está aislado por fuera, se genera por dentro, ¿cierto?, unas zonas frías que van generando, yo creo que, muchos problemas de postventa. Y así tenemos los casos cuando hay pisos ventilados, por ejemplo, y no se aísla la viga, es evidente que hay una pérdida de calor, pero además de eso, por dentro se puede reflejar esa misma condición en forma inversa. Mención especial para el punto de las ventanas. Sabemos que nuestra normativa aún no nos pide, ¿cierto?, hacer un retorno en los vanos con aislante, pero con un cálculo teórico súper sencillo, con 1 centímetro de poliestireno en este punto, ya se mitiga mucho el riesgo de condensación, dado que permite que no se enfríe tanto un material con buena masa térmica como lo sería un hormigón, que es el cálculo que está efectuado acá, de un ejemplo real de los edificios Yaima, en Temuco. Bueno, lo mismo pasa con los balcones, que actúan como disipadores de calor, ¿cierto?, y generan puntos críticos, ¿cierto?, en esta zona, y a veces se refleja en el revestimiento de piso. Quisiera terminar haciendo considerando que nuestro usuario final, o lo que nosotros trabajamos, o para lo que nosotros trabajamos, es que el usuario esté, ¿cierto?, confortable. Y algunos puntos que son bien antiguos, o sea, esta es una lámina del año 2009 del Ministerio de Vivienda, donde ya se tomaban algunos parámetros de influencia del confort térmico. Y como alguien de algún expositor anterior ya lo señaló, hay un punto que es bien relevante, que es lo complementario de las medidas. Por ejemplo, si las superficies radiantes estuvieran a 14 grados, esto es un ejemplo, uno necesitaría temperaturas por sobre los 20 grados más o menos para lograr un equilibrio y estar en confort térmico. A diferencia que si es que las temperaturas radiantes están más altas, es decir, que la envolvente tenga un mejor desempeño, uno necesitaría temperaturas mucho más bajas para poder estar en confort térmico. O sea, el confort térmico es relativo. Uno a veces habla que el confort son 20 grados, es una fórmula, puede variar, digamos, por varios factores. En el fondo, si uno mejora la envolvente, requiere menos calefacción, y ese, en definitiva, es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Nuestros pilares de trabajo, como se han sido desarrollados entre Ceremi y Serviu, son promover la edificación de viviendas por sobre el estándar PDA. Primero es aplicar bien el PDA y después tratar de superarlo en la medida que podamos. Luego la cooperación, ¿cierto?, entre el sector público y privado y la academia, que nos ha dado buenos resultados y queremos reforzar ese lazo. Y la instalación de capacidades técnicas. Por último, los dejo con un link donde se va a poder descargar información regional para quienes quieran, ¿cierto?, proyectar acá en Temuco, tengan la información disponible. Muchas gracias.